Hemos venido aquí ahora a hablar de la palabra de Dios. Y vamos a hablar específicamente hoy de algo que creo que sea necesario hacer para el beneficio de sacar mejor provecho a nuestra vida cristiana. Porque es corregir la forma en que pensamos y que hemos, aleluya, heredado de nuestra vida inconversa. Y hemos heredado también muchos malentendidos propios que nos enredan a nosotros mismos. Si no estudiamos, desde luego, y entendemos las leyes y principios de la palabra de Dios. Asumimos que cuando obedecemos a Dios en un área específica, Él corregirá también todas las demás áreas de nuestras vidas. Asumimos eso. Por ejemplo, podemos pensar que porque asistimos a la reunión de la iglesia regularmente, Dios va a enderezar y fortalecer todo en nuestra vida. Porque oramos por un asunto determinado, va a funcionar correctamente. Y luego, si no sucede así, pues, como esperamos, puede que nos resintamos en contra de Dios o de la gente. Y solo porque no entendemos las leyes que rigen cada área de nuestras vidas. Gloria a Dios. Para cosechar las bendiciones que Dios promete en la Biblia, debemos entender que sus leyes requieren de nuestra participación con una total obediencia a toda su palabra. Las bendiciones están ahí para nosotros, sí, pero no podemos disfrutar de ellas a menos que conozcamos lo que la palabra dice acerca de apropiarse las bendiciones y que además actuemos en ello. Si manejamos conocimiento incompleto o parcial de la palabra de Dios, podemos ser lastimados. Debemos entender toda la Escritura de acuerdo a su contexto. No podemos tomar una ley fuera de su contexto en la palabra de Dios y esperar que el Señor nos bendiga. Las leyes no se pueden variar, cambiar o modificar, a menos que intervenga el que la puso, ¿verdad? Gloria a Dios. Las leyes son invariables. Por ejemplo, la Biblia nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Sin lugar a dudas, existe una relación entre el corazón y las palabras que hablamos. Lo que nos hace creer que las palabras que salen de las bocas de otros reflejan lo que existe en sus corazones. Pero lamentablemente no siempre es así. Podemos ser engañados cuando en ocasiones sus palabras son diametralmente opuestas a los motivos de sus corazones. Cuando descubrimos los verdaderos motivos y descubrimos que nos engañaron, creamos una tendencia a desconfiar de la gente, lo que afectará nuestra vida negativamente. Por lo tanto, necesitamos discernir la diferencia entre los motivos del corazón y las palabras de los hombres. Necesitamos la bendición del entendimiento y la sabiduría para que podamos ver claro los motivos reales en los corazones de otras personas, independientemente de sus palabras o acciones. Para que podamos entender esta ley completamente, veamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo referente a ella en su contexto. Veamos Mateo capítulo 12 a partir del versículo 33. El Señor Jesús dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Agregó: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón
habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Aleluya. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Nos está hablando nuestro Señor del fruto en la vida de los hombres. O sea, que no podemos escuchar las palabras de otros y esperar que reflejen certeramente lo que está en sus corazones, sino que además debemos examinar el fruto de sus vidas. Si fallamos en hacer esto, podemos llegar a conclusiones erróneas acerca de las verdaderas motivaciones de los otros. La única manera de saberlo, exceptuando que el Señor nos lo revele, es por el fruto, por aquello que es evidente y que se ha multiplicado en su vida, por los resultados visibles de su vida. No debemos permitir que las apariencias nos engañen. No son las palabras pronunciadas hacia nosotros solamente las que hacen ser a alguien quien es, sino que son los pensamientos en el corazón del hombre los que hacen ser quien es él. Y esto es otra ley que se encuentra en el libro de Proverbios. Como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Pero veamos también su contexto. Proverbios 23, a partir del versículo 6, dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Nos rehusamos a aceptar que alguien nos está engañando. En nuestro espíritu no queremos considerar que una persona pueda tener un ojo maligno y codicioso. A veces referimos en sentido positivo parte de este versículo, cuando decimos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Pero visto aquí en todo su contexto, notamos que la palabra no usa este versículo positivamente, sino por el contrario. Estas palabras están describiendo un engaño con una perspectiva de amargura. Quiere decir que podemos pasar tiempo con alguien que nos habla dulces palabras y que aparenta tener muy buenas intenciones para con nosotros, y sin embargo es una relación en una sola dirección. Todo lo que hagamos con esa persona, sea una relación de negocios, amorosa o de cualquier otra índole, al final lo perderemos todo. Y tendremos que deshacer esa relación, o sea, ir a la raíz del asunto, a los orígenes de la relación, para liberarnos del engaño que hemos sufrido. Por eso la Biblia nos dice que adquiramos sabiduría. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Bendito Dios. Gloria a Dios. Qué tremendamente importante es la sabiduría de Dios para cualquier relación en la que podamos involucrarnos. Debemos aprender a usar la palabra de Dios para probar las intenciones de los corazones de las personas. Apartarnos de nuestras emociones que desesperadamente quieren que creamos en los demás, aun cuando los hechos apuntan exactamente a todo lo contrario. Amén. Amén. Debemos ver más allá de las palabras. Es decir, en vez de decir: bueno, voy a tratar de ver solo lo bueno de cada persona, deberíamos decir: voy a juzgar a cada hombre como muerto en Cristo, pero
solamente voy a confiar en la medida del desarrollo de su carácter. Amén. Gloria a Dios. No debemos confiar en ningún hombre hasta que no se demuestre que es totalmente confiable. Dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre. Aleluya. Usando el estándar de la palabra de Dios, podemos demostrar que es confiable. Aleluya. Para decidir un asunto correctamente. Debemos permitir que nuestro espíritu se mantenga alerta y no inocente en todo aquello que se refiere a las intenciones de otras personas. Debemos poner atención a esa voz apacible y suave del Espíritu Santo dentro de nosotros. Aleluya. Como podemos leer en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Gloria a Dios. Entonces usemos la palabra de Dios para juzgar y examinar los pensamientos de otros. Aleluya. El primer paso para poder lograrlo es remover toda confusión de nuestra mente, reconociendo el poder del autoengaño. La práctica, autoengaño es la práctica de creer algo que no es verdadero y actuar luego basándonos en ello. La Biblia dice, Proverbios 16, versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Esto lo corrobora el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que nos podemos engañar. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. El autoengaño es una terrible maldición en nuestras vidas. Porque mediante él añadimos aprobación a nuestra ignorancia. Comenzamos a actuar en el engaño pensando que es verdad. Esta mentira que nos parece correcta, entonces empieza a motivarnos y nos vamos volviendo defensivos a nuestra propia ignorancia, porque nos decimos constantemente que estamos en lo cierto. Y cuando esto sucede, ya no queremos oír nada acerca de la verdad y nos asociaremos con gente que tendrán el mismo tipo de ataduras. En lugar de separarnos de la luz, debemos confesar que hemos sido engañados por nosotros mismos. O sea, que hemos caído en el autoengaño. La confesión es el único camino por el cual podemos regresar al punto de decisión para poder lograr los objetivos de Dios para nuestras vidas. La Biblia nos previene del autoengaño y sus razones tiene. Debemos pues permanecer siempre listos y dispuestos para voltearnos y arrepentirnos del engaño personal en nuestros pensamientos y acciones. El segundo paso es no permitir que el mundo determine nuestra forma de pensar. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo en el libro Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Gloria. Aleluya. Los humanistas seculares tratan de alar nuestras mentes para conformarlas a lo que el mundo dicta, en lugar de la perfecta voluntad de Dios. La sociedad, de una manera muy engañosa, nos atrae a exaltar la opinión del hombre por encima de la verdad, lo que lógicamente obstruye la capacidad para percibir la verdad y disminuye nuestra sabiduría. Es entonces que debe ocurrir un proceso renovador en nuestra mente para liberarla de esta tremenda confusión humanística y que podamos ver la verdad, la única verdad, que es Cristo. Cristo es la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria Amén. a Dios. Amén. El tercer paso es seleccionar cuidadosamente nuestras amistades. Debemos considerar muy seriamente las amistades que hagamos, pues lucharemos por parecernos a ellos. Los emularemos, los imitaremos, duplicaremos su estilo de vida en nosotros. Y finalmente, esa gente que nos rodea cegará nuestra alma. La palabra muy claramente nos advierte. Proverbios 22, 24 y 25 leemos: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. El lazo es una acechanza, una trampa que nos captura. Nuestra alma es capturada por las amistades que mantenemos. Si pasamos tiempo con alguien que está enojado, vamos a estar nosotros también con la misma actitud. Volvemos a leer en Proverbios, ahora capítulo 24, versículo 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Si tenemos amigos amargos, codiciosos o prejuiciosos, la confusión de sus características negativas nos va a afectar a nosotros también. Si pasamos tiempo con una persona envidiosa y chismosa, que siempre está hablando mal de los demás, sin dudas nos volveremos como ella. Si nos hacemos acompañar por gente que se quejan continuamente de sus problemas económicos, nuestra alma estará ligada al desastre económico. Si nuestras conversaciones siempre están relacionadas con la miseria matrimonial, nuestra alma estará ligada a la miseria matrimonial. Nuestras amistades o relaciones sociales pueden resultar acechanzas que más adelante resulten en maldiciones para nuestras vidas. De esta manera podemos ser maldecidos por nosotros mismos a través de las amistades y relaciones sociales que escojamos. Debemos liberarnos, mejor dicho, de este tipo de confusión. Renovar nuestra mente por el poder de la sangre de Jesús y por la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. El cuarto paso es iluminar nuestra mente para darnos cuenta de lo que estamos pensando. Veamos qué dice la Biblia, Salmo 119, capítulo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Debemos encender la luz de la palabra de Dios en nuestra mente para poder ver alguna atadura oculta.
alguna relación que no nos favorece, alguna gente amargada y negativa en cualquier tipo de amistad que nos aporte mal en vez de bien a nuestra vida, a nuestra manera de pensar. Aleluya. Si queremos cambiar de verdad de esa mal manera de pensar y corregirla como es debido, necesitamos romper con el poder de nuestras experiencias pasadas, comportamientos condicionados, pensamientos repetitivos y acciones. ¿Cómo lo logramos? Bueno, esta pregunta nos lleva al siguiente paso. El quinto paso. El quinto paso es basar nuestras decisiones en el modelo de la palabra de Dios. Para salir de nuestra confusión mental y de nuestra incorrecta apreciación de las cosas que nos lleva al autoengaño, debemos permitir, sin temor alguno, a la palabra de Dios establecer el parámetro correcto con el cual comparar nuestros pensamientos. Para ello leemos en Filipenses 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Podemos tener pensamientos puros, pero indignos de ser amados. Lo que llegamos a saber acerca de alguien puede ser verdadero, pero no bueno. Algunas situaciones pueden ser ciertas, pero no dignas de alabanza. Cierta gente de gran intelecto quizás no sea digna de honra alguna. Entonces, ¿cómo seremos capaces de discernir aquello que es digno de amarse, honorable, digno de alabanza y de buen nombre? Debemos alinear cada pensamiento y cada acción con la Biblia, analizarlos a la luz de la palabra de Dios. Amén. Amén. El sexto paso es aceptar la palabra de Dios como única autoridad para cambiar y corregir nuestra manera de pensar. No podemos hacerlo nosotros solos. Está comprobado también, además, en la palabra. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, eran personas que practicaban antiguamente la ley de Moisés, eran judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya, gloria a Dios. Porque ellos no eran libres cuando estaban en la ley de Moisés. Seguro que no. No, estaban atados, ataduras de la ley. Obras. Aleluya. Solo cuando permanecemos en la palabra de Dios es que nuestros pensamientos se conforman a la verdad de los parámetros de Dios. Entonces, nuestros pensamientos, palabras, acciones y frutos vendrán a reflejar nuestro discipulado en Jesucristo. Esta es la forma como llegamos a ser verdaderamente libres. Qué importante que los muchachos más jóvenes estudien la Biblia y especialmente los libros de los Salmos y Proverbios. Por ejemplo, leemos en Proverbios 6, versículo 1, dice la Biblia: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño,
Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. ¿Cuántos casos no hubieran ido a la corte si las personas hubieran rehusado firmar como aval de la deuda de otra gente? ¿Cuántos se hubieran evitado de ir allí? Por no responder, lo siento. La palabra de Dios dice que jamás nos convirtamos en avales de ningún tipo de deuda. Lo dice la palabra. No tengo que tener temor de decirle a alguien, no puedo. Por quedar bien. Sencillamente, por no responder, lo siento, la palabra de Dios dice esto, caemos en esta trampa. Cuando no entendemos los principios de la palabra de Dios, podemos acabar poniéndonos acechanzas a nosotros mismos y a nuestro futuro. Y debido a que queremos ser amables con la gente, queremos ayudar a alguien. Al hacer esto, violando la palabra de Dios, estamos ayudando a alguien, pero estamos violando la palabra de Dios, se convierte en una maldición, por muy bueno que queramos ser. Una relación social incorrecta, fuera del orden bíblico, está bajo maldición. Dios no puede bendecirla, por más que querramos. Debemos decidir todo asunto de acuerdo a la verdad y después de ello permanecer en la verdad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya. Y en Juan 8:32, que ya vimos ahorita, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente la verdad tiene el poder para limpiar y liberar, y la palabra de Dios es el único parámetro válido para la verdad absoluta. Amén. Como vemos en estos versículos siguientes, Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Gloria a Dios. Qué bello. Aplicando diligente y consistentemente la palabra de Dios, es que llegamos a ser limpios, tomando la verdad y actuando en ella para ser liberado, lo cual requiere una purificación radical del alma, así como una dedicación profunda a la libertad. El séptimo paso es decidir cambiar, tomando un firme compromiso que quizás no represente un camino fácil, pero la libertad que obtendremos será digna de nuestro esfuerzo realizado. Primeramente, confrontando las áreas más difíciles de nuestra vida. Nunca empezar por las áreas que ofrecen menos resistencia. Debemos ir directamente a la raíz de lo que está más mal. Y para poder crecer apropiadamente, lo primero que debemos hacer es atar al hombre fuerte, como indicó nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 12:29, que dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La decisión debe ser de inmediato,
Pablo escribió lo siguiente en el libro Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Aleluya. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. No tenemos tiempo para edificar sobre fundamentos equivocados, teniendo que derribarlos más adelante, solo para tener que construir otra vez. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Decidamos hoy mismo cambiar en aquellas áreas que más lo necesitan. Amén. Pensemos acerca de las decisiones que tomaron estas dos hermanas, Marta y María. Leemos sobre esto en Lucas 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para escoger la mejor parte? ¿Qué necesitamos remover de nuestras vidas que nos ha estado preocupando y nos ha apartado de los pies de Jesús escuchando la palabra? Como Marta, deshacernos de ello debe ser nuestra prioridad número 1 para sacar de nuestra vida todo aquello que nos perturba. Ya decidido el cambio, debemos identificar los puntos de resistencia, necedad, opiniones personales y aún aquellas razones estancadas. Porque tengamos un pensamiento en cierta dirección desde hace años, no quiere decir que esté correcto. La mayor edad de la ignorancia no la convierte en verdad. Wow, gloria a Dios. Ni tampoco la sinceridad o convicción que tengamos en ella. Eso no la hace verdad. Comencemos por romper las áreas de nuestras vidas que son más resistentes, necias y que han estado estancadas por mucho tiempo. Leemos en el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Así como el campesino deja descansar determinada tierra, gloria a Dios, Gloria a Dios. a veces 2 o 3 años, que esté bien descansada, la cual se endurece grandemente y cuando decide utilizarla de nuevo, necesita romperla, ararla, cruzarla, desmenuzarla con la picadora y luego surcarla para poder sembrar. Así debemos hacer con las áreas más endurecidas de nuestros corazones hasta que estén totalmente rotas. Entonces sembrar una correcta relación con Dios. Amén. Jeremías 4, versículo 4, dice la palabra: circuncidaos a Yahweh, circuncidaos a Jehová, dice, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén,
No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Nosotros somos los que tenemos que romper nuestra propia tierra dura en nuestros corazones. No podemos decir: Dios, si acaso es tu voluntad, cámbiame. Podemos pedirle al Señor que nos revele las áreas de nuestras vidas que necesitan cambiar, pero después de hacerlo, es a nosotros a quienes nos toca arrepentirnos y tomar los pasos necesarios para que el cambio sea realizado en esas áreas. Amén. Jeremías 4, versículo 3 dice: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campos para vosotros y no sembréis entre espinos. Aleluya. Rompamos la tierra dura de nuestros corazones, tratando primeramente con aquellas cosas que están más mal, recordando que Jesús dijo que quitáramos la viga de nuestro ojo para que pudiéramos ver y remover la paja del ojo de nuestro hermano. Por lo que tenemos que ser totalmente exigentes con nuestro cambio, porque es la única manera de corregir nuestra manera de pensar y poder remover esas maldiciones colocadas por nosotros mismos. Amén. No podemos tratar con nuestra alma livianamente. Debemos ser exigentes y aún agresivos con nosotros mismos, decidiendo penetrar nuestro corazón con la palabra de Dios para que ella saque todas las raíces dañinas, productoras de fruto maligno, nos saque del autoengaño y logremos la bendición que Dios ha destinado para nosotros. Hablemos la palabra de Dios para hacer nuevos surcos en nuestros corazones, permitiendo a cada versículo penetrar nuestras conciencias. Por ejemplo, de acuerdo a la palabra de Dios, yo soy sano. Por su llaga hemos sido sanados. Amén. En primera de Pedro 2:24. Hablemos la palabra de Dios para confrontar nuestros pensamientos. Por ejemplo, de acuerdo a la palabra de Dios, Jesucristo es el Señor de mi vida. Por lo tanto, yo soy salvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Romanos 10, versículo 8, dice la palabra: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. La palabra de Dios no ha cambiado. Si alguien empieza a juzgarnos, declaremos junto con el Salmo 5, versículo 12: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Podemos detener los ataques del enemigo en contra nuestra, declarando por Isaías 54, 17: ninguna arma forjada contra ti, contra nosotros, prosperará. Y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Aleluya. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. Dice él: de mí vendrá. Aleluya. De ti vendrá, Señor, oh Yahweh. Aleluya. Aunque no parezca que nuestros hijos están bendecidos, podemos declarar con Isaías 54:13: y todos nuestros hijos
serán enseñados por Jehová Aleluya. y se multiplicará la paz de nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Si nos asalta el temor, podemos decir con Isaías 54:14, con justicia seremos adornados, estaremos lejos de opresión, porque no temeremos, y de temor, porque no se acercará a nosotros. Amén. Amén. Bendito Dios. El Señor nos enseña y guía. Diremos con Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel. Tú eres Jehová, Dios nuestro, que nos enseñas provechosamente, que nos encaminas por el camino que debemos seguir. Amén. Amén. Bendito Dios. Declaramos ahora con Pablo en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios nos da poder por encima de todo hábito. Como dice Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. La palabra de Dios nos da sensatez. Gálatas 6:4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. La palabra de Dios nos ayuda a quitar los ojos del mundo y a fijarlos en Cristo. En primera de Juan 2:16 dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, Y sus en el deseos. 17, Aleluya. y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Permitamos que la palabra de Dios nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Declaremos su palabra de vida sobre nosotros mismos. Cuando hablamos la palabra desde un corazón y mente renovados, produce vida y bendición. En Proverbios 18:20 habíamos estudiado y ahora lo vemos otra vez, que dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, la Biblia promete que nuestras palabras se cumplirán. Dios nos juzgará y tomará en cuenta cada palabra que hablamos. Lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo. Mateo 12, versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando rompamos toda tierra dura en nuestros corazones, preparemos bien esa tierra y la surquemos y pongamos en esos nuevos surcos las semillas de la palabra de bendición. Entonces habrá paz, gozo y fruto abundante de la bendición de Dios que será evidente en nuestras vidas. No debemos jugar en ningún juego en el que no conozcamos sus reglas, ni jugar bajo las reglas de nuestra experiencia personal
en lugar de jugar bajo las reglas de la palabra de Dios, que rige y gobierna toda actividad en esta vida. Y después preguntarnos, ¿por qué las circunstancias han sido tan desfavorables? Lo cual se debe, lógicamente, a que nunca rompimos aquella tierra dura e hicimos surcos para implantar la buena semilla de la palabra de Dios. Podemos ser muy cristianos, pero hasta que no cambiemos nuestras aptitudes, motivaciones y comportamientos erróneos, continuaremos automaldiciéndonos por no cambiar nuestra equivocada forma de pensar. Creo que nos puede ayudar mucho en este proceso la palabra de Dios en Josué capítulo 1 versículo 8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Bendito Dios. Tremenda promesa, pero hay que meditar en la palabra continuamente. Es muy importante hablar y declarar la palabra de Dios sobre nosotros mismos, sin lugar a dudas. Pero es tremendamente importante meditar en la palabra de Dios de noche y de día, con total dedicación, para romper esa tierra dura en nuestros corazones, permitiéndole que profundice y nos revele las áreas que debemos cambiar. Pidámosle a Dios nos revele nuestras áreas de debilidad, concesión, forma incorrecta de pensar y todas las motivaciones erróneas. Mantengámonos abiertos al Espíritu Santo en cada área de nuestra vida y tomemos pasos radicales de inmediato para cambiar esas áreas. Que Él nos muestre. Amén. Amén. Queridos hermanos, pongámonos de pie para orar. Gloria a Dios. Padre eterno, Padre celestial, altísimo Dios, todopoderoso, santo, santo y santo, creador divino, creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, invisible y visible. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti te damos, Señor, honor, honra y gloria en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te damos gracias, oh Señor, por la sangre de Jesucristo que nos perdona y limpia de toda maldad. Gracias. Te pedimos sabiduría y habilidad para entender a los demás, para que podamos percibir claramente las motivaciones de sus corazones. En el nombre de Jesucristo quitamos de nuestras vidas toda atadura de cualquier palabra malintencionada que hayamos recibido. Rompemos con toda asociación amarga, envidiosa, que pueda producir enojo o ira, y nos quitamos de cualquier área de engaño. En el nombre de Jesucristo rehusamos vestirnos con ninguno de los modelos que usan en este mundo, colocándonos en total sujeción a tu palabra que cambia y renueva nuestra mente, entregándonos en total dedicación a la transformación de nuestras almas a través de las verdades de tu palabra. Padre, te pedimos nos ayudes a romper la tierra que haya dura aún en nuestros corazones, y permítanos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para hacer nuevos surcos en los que se deposite la preciosa semilla de tu palabra divina. Revélanos cómo es que necesitamos cambiar y ayúdanos a enfrentar
nuestra propia resistencia. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, mientras nos establecemos en el poder de tu palabra para traer ese cambio favorable a nosotros. Gloria a Dios. Te damos muchas gracias porque tu palabra es el parámetro de verdad para nuestras vidas. Gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga tanto a los congregados aquí como a los que nos ven por el canal de YouTube, La Iglesia en la Tierra. Muchas bendiciones, queridos hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre.